Bueno, vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a empezar por el jueves anterior. El jueves anterior hablábamos de Ezequiel capítulo 47. Es una palabra profética. Cuando se habla de profético significa a futuro. Y el futuro era la interpretación. La Biblia tiene dos interpretaciones. La interpretación literal y la interpretación que da el Espíritu Santo. Por eso aquí predicamos de ciertos pasajes, explicamos el pasaje literalmente, pero predicamos hoy una cosa y mañana otra. Cuando usted lee cualquier libro, el libro sí dice A es A y nunca va a ser B. Pero la Biblia, como fue escrita por el Espíritu Santo, tiene un poder tan bárbaro de que usted la vuelve a leer y vuelve a sacar algo adicional, algo tremendo que Dios te está hablando. Amén. Entonces, en Ezequiel 47, el Espíritu Santo está representado por el río de Dios. Por eso se titula el capítulo 47, el río de Dios. Repita conmigo, el río de Dios. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que la palabra río de Dios es muy común en la Biblia y uno piensa que el río de Dios es algún río cercano a Israel, pero cuando conoce la geografía de Israel se da cuenta que Israel solamente tiene un solo río y ese río es el río Jordán y parte del trayecto del río Jordán es salado, para remate. Entonces la tierra de Israel es árida, bastante seca. Entonces uno dice, bueno, y entonces ese río de Dios... Pero cuando empieza a ahondar en la Biblia se da cuenta que el río de Dios literalmente es el río de Dios. Y el río o el agua representada en el río es el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Usted va a encontrar que el Espíritu Santo se manifiesta como una paloma. No es una paloma. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado que el Espíritu Santo descendió como paloma? Pero no es una paloma. El Espíritu Santo en Pentecostés se manifestó con un viento recio. Hay una diferencia entre un viento apacible, que dice la Biblia, a un viento recio. El viento recio levanta, hace ruido, dice que hacía ruido, y ahí va el Espíritu Santo. Está representado en el aceite, está representado en el agua, en el río. Entonces el Espíritu Santo se manifiesta en las... simbólicamente para que podamos nosotros entender de una manera adecuada. En este capítulo 47 del libro de Ezequiel, Ezequiel va a dar una profecía bíblica y esa profecía bíblica está enmarcada en el río, diga conmigo, en el Espíritu Santo. Quiere decir que es para este tiempo, es para el tiempo de los discípulos cuando resucitó Jesús, cuando Jesús se va al cielo, dice que les hizo una promesa, le dijo, quédense en Jerusalén porque ya viene el tiempo de la profecía del profeta Joel. El profeta Joel fueron casi 500 años antes de Cristo. De la venida del Espíritu Santo. Entonces vino el Espíritu Santo por primera vez y se manifestó ese río de una manera hermosa que cayó sobre la gente y la gente empezó a hablar idiomas que ellos no conocían. Yo recientemente escuchaba el testimonio de un cantante famoso que tiene muchos años en el cristianismo. Este hombre decía a algún entrevistador, que no logré saber si era o no era cristiano el entrevistador porque habló muy poco y no era una entrevista completa, vi solamente y no pude conseguir la completa, donde él explicaba a alguien que para mi concepto no era cristiano. Usted sabe que explicarle las cosas a los que no son cristianos, las espirituales, es bien jodido. Entonces, los entrevistadores, no sé cómo hacen para rebuscarse la información y se rebuscan la información. Usted no ve que todo el que entrevistan queda sorprendido con lo que aparece, ¿sí? El entrevistador. Y resulta que el entrevistador le dice, oiga, tengo entendido que usted dice que lo tocó el Espíritu Santo y que empezó a hablar en idiomas antiguos. Explíqueme eso. Si fuera cristiano, no diría explíqueme eso. Pero le está diciendo explícame eso. Entonces, este cantante, que ahorita le digo quién es, este cantante dice, mire, yo llego a donde está la reunión y cuando llego a ese lugar, entro e inmediatamente empiezo a llorar.
Nunca había llorado tanto en la vida. Y era tal la presencia de Dios que en un momento dado yo empiezo a hablar en idiomas como, y puso el ejemplo, como eso cuando uno ve la pasión de Cristo y uno ve que ciertas escenas de la pasión de Cristo salen hablando hebreo. Yo empecé a hablar y yo nunca había demorado tanto llorando. Después de ese suceso, dice este hombre, mi vida cambió rotundamente. Yo ya creía en Dios, ya caminaba con Dios, pero hubo un cambio tan rotundo después de haber llorado quién sabe cuántas horas, porque yo me fui de ese lugar llorando y llegué a la casa llorando y seguía llorando, temblando y hablando en idiomas, no decía en lenguas, sino en idiomas como el de la pasión de Cristo. Después de ese momento, mi forma de ser cambió completamente. No sé si esa persona hoy se mantiene o no, pero cuando dio ese testimonio estaba hablando de lo que había pasado años atrás y que le había cambiado completamente su vida. Este personaje es José Luis Rodríguez, el Puma. Entonces, cuando la presencia de Dios llega, cuando el río de Dios llega, y no es una emoción, diga conmigo, y no es una emoción, hay cambios. Cuando hay emoción, porque pueden haber emociones, pueden haber gente que ya tiene patrones definidos de baile. Por ejemplo, vamos a ministrar el Espíritu Santo, ya hay unos que le empieza la chiripiorca así, y no cambia la chiripiorca así. Hay otros que en la pierna le empieza a hacer así. Pero cuando no es una emoción, sino que realmente es el Espíritu Santo, hay cambio. Diga conmigo, hay cambio. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo la primera vez en la vida a alguien le pudo tocar y la mano no, el brazo no se le quedaba quieto. Eso no quiere decir que todas las veces que toque el Espíritu Santo a esa persona, el brazo le va a ser igual. Lo que pasa es que la gente dijo, si la primera me tocó haciendo así, pues voy a seguir haciendo así. ¿Me hago entender? ¿Amén? Bueno, entonces, cuando el Espíritu Santo, que es el río de Dios, diga conmigo, el río de Dios, llega a la vida, cambia. Vamos a contar la historia nuevamente de Ezequiel 47. Dice que Dios llevó a Ezequiel al río. Diga conmigo, Dios lo llevó al río. Diga conmigo, Dios me quiere llevar al río. Diga, Dios me quiere llevar al río. Me quiere llevar al Espíritu Santo. Cuando usted no va al Espíritu Santo, no hay cambios. En la vida hay cambios, cambios que uno dice, bueno, voy a cambiar porque necesito cambiar. Esos cambios pueden ser pasajeros. Esos cambios pueden ser momentáneos. Esos cambios pueden ser por emociones. Pero hay otra forma de cambiar, cuando es la presencia del río, cuando me meto en el río y el río me transforma. Ese es lo que yo quiero hablarte hoy, cuando el río verdaderamente nos transforma. Le dice a Ezequiel, ven, métete en el río. Y dice que cuando se metió al río, el agua le llegaba hasta los tobillos. Señálese usted los tobillos para que se pueda meter en la película. Diga mis tobillos. Entonces el agua no era profunda. El Señor me mostraba que muchos de los cristianos, entiéndase por cristiano toda persona que cree en Cristo, de cualquier iglesia, cualquier denominación, llega hasta los tobillos, o sea, no va más allá. Porque si uno entra al río, uno primero entra a la orilla, ¿cierto? Y el agua le daba hasta los tobillos, pero la presencia de Dios le dice, Ezequiel, camina 530 metros más. 530 metros más, es decir, si avanzo, ya el agua no le iba a dar a los tobillos, sino a las rodillas. Y si te va a dar a las rodillas, hay mayor profundidad. Pero hay gente que se queda en los tobillos. ¿Por qué? Porque en los tobillos, para avanzar dentro del agua, cuando estamos hablando de un río, ¿cuántos se han metido en un río? Usted siente que sus piernas se hunden, ¿cierto? Cuando usted se hunde en la arena del río o hay piedra, usted necesita cierta fuerza en sus tobillos para poder avanzar. No es lo mismo caminar fuera del agua que caminar en un río. Y la Biblia dice que iba contra la corriente.
Entonces, si yo voy contra la corriente, necesito fuerza. Diga conmigo, fuerza. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo que no tenemos es fuerza de voluntad para continuar. Y ahí se queda la mayoría de gente, en la orilla. Sabiendo que Dios me llamó, sabiendo que Dios está ahí conmigo, sabiendo que Dios es real. ¿Cuántos creen que Dios es real? Dios existe, Dios está conmigo, pero no quiero avanzar más allá. No quiero ir más allá. Y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque sencillamente me va a costar un poquito de esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Y esfuerzo es lo que no quiero. No me quiero comprometer. La frase célebre de la gente en la iglesia, no me quiero comprometer. Yo voy por la orillita, por las esquinas. ¿Sí? Eso de comprometerse, alguien Dios le está hablando, ¿cierto? Entonces se quedan en la orilla. Señores, bañarse en la orilla no es emocionante. ¿Cuántos paseos la gente va y se queda en la orilla con los pies metidos en el agua? ¿Cómo estuvo el río? Sabroso, dicen las plantas los pies. Pero las rodillas dicen, ni supe qué era, menos la cabeza. Dígale a alguien, es más emocionante en el fondo. Entonces, cuando logramos, son pocos los que logran avanzar, dice 530 metros más. ¿Usted sabe qué son 530 metros en un río, caminando? Es medio kilómetro y 30 medio kilómetro y 30 metros más. Pero en un río dice contra la corriente. Lea la historia en la casa, que ya la leímos el jueves. Contra la corriente. Entonces es de esfuerzo, diga conmigo, esfuerzo. Bastante esfuerzo. Y dice que cuando llegó, el agua le daba hasta las rodillas. El nivel de las rodillas es dual, tiene dos significados. Las rodillas simboliza el tiempo de oración, la oración. Mucha gente empieza a avanzar, mucha gente empieza a tener fuerza, sacar fuerza para llegar al momento de la oración. ¿Por qué digo que hay que tomar fuerza para el momento de la oración? Porque la mayoría de nosotros cuando vamos a orar nos dormimos. Yo les conté recientemente que a una persona en la clínica que iba por insomnio, que no podía dormir, le recetaron, póngase a orar y de seguro que a los 5 minutos se duerme. Y esa persona me contaba con felicidad que sí servía la oración porque se dormía. Y yo quedaba arrancándome la cabeza. Y eso es lo que el diablo no quiere. Perdón, eso es lo que el diablo quiere. Lo que Dios no quiere, que se duerma. Entonces la gente necesita esforzarse para llegar al momento de la oración. Amén. De ser constante en la oración. De crear una rutina de oración. Entonces, tenemos que, la rodilla simboliza oración, pero también simboliza que cuando uno está uno se arrodilla delante de ¿quién? De alguien superior. Diga conmigo, alguien superior. Amén. Cuando usted está delante de alguien superior, decía Daniel, cuando crearon una estatua y crearon una ley, el que no se arrodille delante de la estatua del señor Nabucodonosor será muerto, será mandado al foso de los leones. Y Daniel dijo, yo no me voy a arrodillar. Y no se arrodilló. Porque Daniel dice, yo me arrodillo delante de Dios. ¿Qué simboliza arrodillarse delante de Dios? Significa sumisión. Significa entrega. Significa obediencia. Ese nivel no es para todos. Todos no llegan hasta ahí. De pronto llegan al momento donde sí oran de vez en cuando, pero ese no es el nivel de rodillas. El nivel de oración de rodillas es una oración permanente. Una relación permanente con el Señor, donde tengo que tener esfuerzo. ¿Por qué? Porque tuve otras cosas que hacer. Seguimos trabajando, seguimos siendo miembros de una familia, seguimos teniendo ocupaciones. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo y llegamos ¿a qué? A sumergirnos en una relación con Dios tal que empiezo a obedecer. Amén. Cuando usted tiene una pareja, usted aprende a que ciertas cosas usted no le gusta de a mucho, pero usted termina haciéndolas. ¿Por qué? Porque ya hay una relación, ¿cierto? ¿Aló? Diga conmigo, hay una relación. Hay una relación donde empiezan a haber reglas diferentes. Una relación donde
hay obediencia muchas veces por el respeto que se tiene. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de las rodillas, estamos hablando de aquellas personas que son capaces de obedecer al Señor. Diga conmigo, obediencia. Esa es la parte crucial y difícil de la iglesia. Encontrar gente obediente. Sí, encontramos gente que viene y todos los jueves se mete al río de Dios. Todos los momentos hermosos que vivimos acá, ahí están ellos con los pies metidos. Diga conmigo, con los pies metidos. Pero no tienen las rodillas, porque sencillamente no son capaces de obedecer. Algo más, no son capaces de decirle al Señor. Empieza uno a ponerle reglas a Él. Y resulta que Él es Dios y no nosotros. Empezamos a decirle a Dios, pero Dios, espérate, es que por esta razón no se puede. No, espérate, yo puse las reglas, dice Dios, porque yo soy Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, dijimos el jueves pasado que el nivel de las rodillas es el nivel de entrega. Diga conmigo, de entrega, es de respeto, es el nivel de obediencia. Pero no contento Dios con eso, le dijo a Ezequiel, ahora te da hasta la rodilla, sigue 530 metros más, medio kilómetro y 30 metros, vamos, en el río. Ahora, usted ya va por acá, el agua le va a empezar a subir hasta llegar acá, a la cintura. Entonces, usted va a avanzar 530 metros. Es bastante, contra la corriente. Si fuera con la corriente, ay, eso es facilito, hasta usted se tira y... Pero contra la corriente es demorado. Diga conmigo, es un proceso. Me va a costar. Diga conmigo, me va a costar esfuerzo. Y eso es lo que no quiero. Dígale a alguien, esfuerzo es lo que no quieres. Queremos todo rápido. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque necesitamos un favor de Dios. No buscamos a Dios porque Él es Dios. No buscamos a Dios por agradecimiento, por perdonar nuestros pecados. No, buscamos a Dios como un Dios bombero. El Dios que necesito en el momento de mi angustia, en el momento de mi soledad, en el momento en que me abandonaron, en el momento en que no tengo, en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad. Pero no porque Él es Dios. Estoy agradecido con Dios que me perdona. Estoy agradecido con el Dios que me va a dar la vida eterna. Entonces, cuando yo soy el de la iniciativa, tengo esfuerzo. Diga conmigo, me esfuerzo. Diga conmigo, me voy a esforzar más. Y sigue caminando Ezequiel de la mano del Señor. Dice que el Señor iba al lado. Y Ezequiel, vamos, y lo animaba. Vamos, un poco más. Yo no sé cuántos sienten la voz de Dios siempre, la presencia de Dios que los anima a ir un poquito más con Él, a caminar un poco más, a obedecer más. Amén. Y dice que le llegó el agua hasta la cintura. Cuando una persona le llega el agua a la cintura y no sabe nadar, no se mete más allá. ¿Correcto? Ya empieza a echar rever. ¿Sí? Porque cada paso que da, ¿cierto? Y el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, vamos, 530 metros más. Y 530 metros más, solo se puede pasar a nado, Ezequiel. Y Ezequiel continuó, otros se paran, porque muchos no saben nadar en la presencia del río de Dios. Diga conmigo, voy a aprender a nadar. Hice una encuesta y el 95% de los jueves pasados, los de hoy sí saben nadar, pero los del jueves pasado no sabían nadar. Lo mismo pasa con saber nadar en la presencia de Dios. Saber nadar en medio de los misterios de Dios. La gente se asusta cuando Dios empieza a hablarte. La gente se asusta cuando Dios empieza a acercarse. Y Dios quería llevarlo a ese nivel donde Dios se iba a revelar. Amén. Pero ya la gente empieza, no. Que ahora me está llamando todos los días a las 3. Yo no sé por qué a las 3 de la mañana me levanto. Yo no pongo la alarma y me levanto a las 3. Yo no me levanto a las 3 porque Dios te está llamando. Entonces tú empiezas a orar. Estoy hablando ya del nivel siguiente. ¿Por qué la gente le da miedo? Porque empieza a orar y de pronto empieza a sentir como un frito. En otra ocasión un calorcito.
En otra ocasión una brisita. En otra ocasión unas lágrimas que caen y se asustan. No, yo no voy más allá. Cuando Dios te va a tocar, la gente lo primero que hace es esto. ¿Aló? Porque te da miedo a la presencia. ¿Por qué? Porque no sabes nada. Y dijimos que lo que quiere Dios en estos jueves es enseñarnos ¿a qué? A nada. Por eso prácticamente me mandó a repetir lo mismo. Porque necesitamos que la gente entienda que tenemos que pasar al nivel siguiente. Que es ese nivel donde Moisés veía cara a cara a Dios. Ese nivel en donde David consultaba a Dios y Dios le daba estrategias literalmente de ir a atacar al enemigo o no atacarlo. ¿Y cómo atacarlo? Le hablaba a Gedeón y le decía qué tenía que hacer. Le hablaba a Josué y le decía qué tenía que hacer. ¿Alguien necesita estrategia en su matrimonio? ¿En sus finanzas? ¿Con sus hijos? Amén. Pero eso se da ¿qué? En el nivel profundo. Porque en el nivel de la rodilla yo hablo y pocas veces Dios me contesta. ¿Aló? ¿Aló? Hablo y todavía no logro, como no sé nadar, no logro entender qué Dios me está diciendo. Y si me llega a decir algo muy claro, me asusto. Amén. Amén. Un día había un niño llamado Samuel, literalmente niño, que vivía en el templo. El sacerdote se llamaba Elí. Elí tenía dos hijos, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Dice la Biblia que en cierto momento Dios empezó a aparecérsele a Samuel para hablar con Samuel. Y dice que apareció la voz que le dijo Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y sale corriendo para donde el sacerdote pensando que Elí lo estaba llamando. Elí dice, no, yo no te estoy llamando, estás soñando, vaya acuéstese. Pasa por segunda vez, aparece la voz de Dios diciéndole, Elí, Samuel. Y Samuel se levanta y voy donde Elí, sí Señor, dígame, ¿qué pasó? Deja de despertarme, vaya a dormir. Dice que lo llamó por tercera vez. Y otra vez Samuel corre para donde Elí. Y ahí entendió Elí que lo estaba llamando el Señor. Y le dijo, muchacho, mira, no soy yo el que te estoy llamando. Es el mismo Dios que te está llamando. Cuando Él te llame, contéstale, heme aquí, Señor. No te asustes. Quédate ahí en tu habitación. Porque cuando la presencia aparece en nuestra vida, nos salimos de nuestra habitación. Nos salimos de nuestra intimidad. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero nos asustamos tanto. ¿Amén o no amén? Muchas veces el Espíritu Santo te ha quitado la sábana literalmente para ver si te levantas. Porque Él te está llamando. Pero usted piensa que es un demonio. Y le dice a la mujer, mija, me jalaron la sábana. Y resulta que usted camina con el Señor y ya los demonios se fueron. ¿Cuántos echaron ya los demonios de la casa? Amén. Amén. Si todavía queda uno, yo lo invito a que le diga al demonio que pague arriendo. Verá que se va. Póngale una cuota de arriendo, a ver si no se va a ir. Bueno, entonces, hay gente que se asusta con la presencia. Pero Dios le dice, Ezequiel, un poquito más. Diga conmigo, un poquito más. Cuando las cosas no las conocemos, nos da miedo. Diga conmigo, me da miedo. Hay una gente que dice, pero es que me da miedo en la noche. ¿Y qué tal que Dios aparezca o aparezca un ángel? ¿Qué tal que, mira, vivías con demonios y no te asustabas? Pastor, yo con demonios. Andabas con el demonio. ¿Cuántos andaron con el demonio de la borrachera? ¿Cómo te compruebo que es un demonio? Porque usted decía, no, ya no voy a tomar más. Y terminaba tomando. ¿Y qué es un demonio? Aquel ente que le mueve a usted la conciencia a tal punto de que usted termina haciendo lo que no quiere hacer. Si usted duerme con el demonio, la mujer, no, está dentro de usted.
¿Cuántos no dicen, ay, perdóname, mi amor, yo no quería gritarte, yo no sé por qué, de dónde saqué, yo tenía planeado llegar a la casa, darte un beso, pero terminé fue gritándote? ¿A alguien le pasa? Esas reacciones no son porque se te cruzaron los cables. ¿Aló? Entonces la gente, ay, me da miedo, me da miedo. Vives con ellos, tienes que empezar a sacarlos, y la forma de sacarlos definitivamente es cuando el Espíritu Santo ya es tu amigo y cuando la presencia de Dios ya se volvió habitual en ti, ya ellos no están. Amén. Diga conmigo, una presencia habitual de Dios. Cuando nos dice un poquito más, me está diciendo esfuerzo. ¿Usted cree que leer la Biblia no es esfuerzo? Pastor, no, verdad, es esfuerzo porque yo prefiero leer otra cosa. Leer memes me gusta más. Levánteme la mano aquí el que me parece más fácil leer memes a leer la Biblia. Todos, ¿verdad? Porque la Biblia es la única que edifica, pero es la que más cuesta. Levánteme la mano aquí los que son profesionales. Yo les aseguro a ustedes que ustedes en el tiempo de estudio, cuando devoraban libros, no les daba tanto sueño como cuando buscan la Biblia y la van a leer. Porque al diablo no le interesaba que tú fueras médico. A él no le importaba que tú fueras veterinario, abogado, ingeniero. A él lo que le interesa es que no seas cristiano. Amén. Y sabes que a mí particularmente la Biblia me parece fascinante. Esas historias. Me parece fascinante porque mezcla historia, geografía, revelación de Dios. Es fascinante. Pero el diablo no quiere que yo la lea. Entonces me toca esforzar. Diga conmigo, esfuerzo. Alguien tiene que tomar decisiones porque el esfuerzo va en base a las decisiones. Y Dios quiere que tú tomes decisiones. ¿Para qué? Para que sigas avanzando en el río de Dios. Porque avanzas en lo familiar y retrocedes en lo familiar. Avanzas en lo económico y retrocedes en lo económico. Avanzas en la relación y retrocedes en la relación. Avanzas con tus hijos y otra vez para atrás con tus hijos. El esfuerzo muchas veces no ha servido de nada. Pero el esfuerzo con Dios sí vale la pena. Esfuérzate con el Señor. Ve contra la corriente. Diga conmigo, contra la corriente. Porque cuando usted decide caminar con Dios más profundo, va a ir contra la corriente de la gente que vive a tu alrededor. Ya no fuiste el jueves, para acá vas a venir el domingo. Todos trabajamos el domingo y tú vas a ir contra la corriente, tú no vas a trabajar el domingo. Que ahora tienes plata. No tengo plata, pero no trabajo el domingo porque el domingo voy para el río de Dios. ¿Aló? Entonces vamos contra la corriente. ¿Alguien diga contra la corriente? 3 de la mañana ya a alguien le da por orar. 12 de la noche a alguien le da por orar. 5 de la mañana a alguien le da por orar. Va contra la corriente. Ella, acuéstate. Que después está a la 1 de la tarde que te duerme. Te dice la gente. Diga conmigo, contra la corriente. Pero tú sigues contra la corriente un poco más. Hasta que logres conocer al Señor. Hasta que aprendas a nadar en medio de su presencia. Y cuando tú nades en medio de la presencia, nada te va a dar miedo. Amén. No te va a dar miedo. Pero la gente no quiere avanzar. Porque para avanzar primero tengo que pasar por el nivel de la obediencia, que es el de la rodilla. Para avanzar primero tengo que pasar por el nivel de los tobillos, que es el esfuerzo. Para avanzar primero que tengo que vencer el miedo. Diga conmigo, el miedo. Cuando yo voy con el agua hasta la cintura, tengo que decidir si no sé nadar, me meto o no me meto. Amén. Yo contaba que cuando fuimos varios líderes, estuvimos en Santa Marta, alquilamos una lancha, o más bien una lancha, no, un yatecito. Y a mí se me ocurrió ir a buscar una moto acuática que estaba en la orilla. Pero resulta que con la vista se ve cerca.
Cuando ya me metí en el agua, nadaba y nadaba y nadaba y nadaba y nadaba. Y cada vez miraba hacia atrás y decía, está más cerca de volverme. Tenía que tomar la decisión. ¿Me devolvía o seguía? ¿Me devolvía o seguía? No aguanto más. ¿Me devolvía o seguía? Pero dije, ya voy a llegar a la mitad. Después que llegue a la mitad, me quedo igual de volverme o seguir. Y les cuento, con mucho esfuerzo y cansancio, ya cuando llegué a alquilar la moto ya me senté. Y duré como sentado como media hora. Pero valió la pena, diga conmigo, valió la pena. Así es las cosas con Dios. Tú te esfuerzas, pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Tal vez te cansas, sí, pero vale la pena. Diga conmigo, vale la pena. Mira, hay alguien aquí que podría decir, no es que yo estuviera ahorita viendo televisión descansando con los pies, pero vale la pena estar aquí. Porque Dios te está desafiando, ya te desafió en la finanza, ahora te desafía en la vida con Él. Más adentro, más profundo, vétete más conmigo, vamos adelante, si puedes. Tú tienes la decisión. La Biblia no dice que Dios lo cogió a la fuerza y fue y lo tiró en la profundidad, no, lo invitó a la orilla. Y cuando estaba en la orilla le dijo 530 metros más y le daba en los tobillos. Después le dijo 530 metros más y le daba en las rodillas. Le dijo 530 metros más en contra de la corriente y le daba a la cintura. 530 metros más y solo se podía pasar a nado. Entonces, conclusión. Necesitamos aprender a nadar en la presencia de Dios. Porque si no aprendemos a nadar en la presencia de Dios, nos pasa lo que a mucha gente le pasa. Dios nos habla y entonces, como Dios nos habla, empezamos diciendo disparates a la gente. ¿Aló? ¿Aló? Quiero contarles algo que cuando yo estaba al lado de ustedes, un día llegó una persona que estaba haciendo curso profético, un profeta que estaba enseñando a profetizar. No era para todo el mundo ni para toda la iglesia, sino para la gente que ya estaba metida con el Señor. La gente que estaba en el nivel de hablar en lenguas. Entonces él dice lo siguiente, empiecen a orar en lenguas. Y yo empecé a orar en lenguas y Dios me mostró algo sobre la señora que estaba al lado, que no tenía ni idea quién era. Y yo vi una reja y vi un hombre del otro lado de la reja. Entonces el profeta dijo, ahora vas a buscar a esa persona, si Dios te habló, y le vas a decir exactamente lo que Dios te mostró. Una reja y una persona, hombre, al otro lado de la reja. Y una voz que decía, tranquila, que yo tengo el control. Pero resulta que yo vine y le dije a la señora, doña, yo vi un muchacho, y ese muchacho debe ser su hijo, y su hijo estaba en una reja, debe ser la terraza, y él estaba fuera de la terraza y usted estaba adentro de la terraza. Entonces mire a ver si es que, qué es lo que está pasando, por qué su hijo no podía entrar a la terraza. Hasta ahí. Viene el profeta y dice, hable con la persona y pregúntele si lo que le dijo usted tiene algo de sentido. Entonces la señora me acerca y me dice, mire joven, no es la terraza y no es mi hijo, el hombre es mi esposo. La reja es la cárcel. Y fue cuando yo me acordé que Dios me dijo, reja, hombre detrás de la reja, y me dijo, tranquila que yo tengo el control. Y yo no le dije eso. ¿Aló? ¿Aló? Yo dije otra cosa. Porque cuando yo ya dije, el hombre que es su hijo, y su hijo está fuera de la reja, de la terraza, porque yo asocié la reja a la terraza. ¿Quién me manda a mí a asociar la reja con la terraza si Dios me estaba mostrando una reja? No me está diciendo si era la terraza. ¿Aló? Cuando Dios te manda a decir algo, es eso especialmente. Usted deje de ponerle adornos. Que si Dios le muestra hoy una A, mañana le dirá la otra letra. Pero Dios le dijo la A, entonces usted empieza, debe ser Abraham, debe ser la iglesia. Deja de estar adivinando. Dile que está a tu lado, la adivinación es un espíritu de brujería. Espere que Dios te vuelva a hablar. Que el que te dijo la A te dirá la B y después la C. Amén. Desde ese día aprendí que si Dios me muestra una reja y una persona, yo no tengo que adivinar quién es la persona.
Imagínate el oso decirle a la doña, como la señora ya era, en ese entonces yo era pelado y ella estaba como cuarentona. Yo le digo, ese pelado debe ser su hijo, y era el esposo. Ella dice, es que mi marido es menor que yo. Dígale que está a tu lado, bocón. Nadie te mandó a decir eso. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, empezamos a percibir cosas que si no sabemos usarlas, nos vamos a volver fanáticos. Conoce gente fanática, ¿verdad? Por eso usted viene a esta iglesia para aprender a sumergirse. ¿Cuántos quieren sumergirse aún un poco más? Amén. Un poco más. Qué bueno que usted viniera el otro jueves. No voy a dar palabra. Voy a arrancar de aquí hacia adelante. Amén. Ojalá fueran los mismos y de pronto alguien nuevo. Pero no deje de venir. Porque el problema aquí es el tiempo. Era necesario que usted entendiera esto. Diga conmigo, voy a perder el miedo a las cosas de Dios. Voy a ir un poquito más allá. Dios me dice que me quiere dar, ¿qué? Profecía, don de lenguas, de interpretación de lenguas, dones de discernimiento de espíritu. ¡Ay, si a mí no me lo dé porque a mí me da miedo! ¿Vive con el demonio? ¿Aló? ¿Quién es el que te trae ese bendito pensamiento cada rato? ¿Estás bien y de pronto, qué te pasa? Me siento triste porque no valgo un peso. Pero no estaba feliz. ¿Quién es el que te habla? Pues el demonio que está ahí contigo. Y entonces yo no quiero tener discernimiento. Porque que si se te abren los ojos espirituales, vas a darte cuenta del demonio que tienes ahí a tu lado y que tú consientes. Ay, acompáñame a la iglesia, vamos. Y el demonio, bueno, vamos. ¿Aló? Bounce.